Bien, buenos días, mis hermanos. Señor me les bendiga a cada uno. Y qué bendición poder estar nuevamente, ¿verdad? Conectados para alabar primeramente el nombre de nuestro Señor en un mismo sentir, en un mismo corazón, para su gloria y su honra, quien nos ha dado la vida eterna, quien nos ha dado de su Hijo, y nos ha elegido, nos escogió aún desde antes de la fundación de este mundo, y es en su nombre que estamos aquí reunidos a través de estos medios para Él, porque de Él somos, suyos somos, dice la palabra, y que vengamos con corazones siempre dispuestos, rendidos a Él, rendidos a su nombre, e igualmente humildes para recibir la enseñanza de esta mañana a través de su palabra. Yo les voy a pedir, mis hermanos, abrir nuevamente sus Biblias ahí en la carta de Santiago. Vamos a seguir con el estudio que hemos empezado de esta carta, Santiago capítulo 1, y vamos a ver los versículos 12 al 15, 12 al 16, al 18, perdón, mis hermanos, 12 al 18. Amén, hermanos. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18, dice la palabra del Señor así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar, mis hermanos, a pedir la bendición del Señor esta mañana sobre su palabra y la enseñanza que hemos de recibir a través de ella. Amantísimo Señor y Padre, nuevamente a ti sea toda gloria y toda honra. Mi Dios, a ti sea, Señor, siempre toda alabanza y que en nuestros corazones esté siempre el deseo, Señor, de exaltar tu nombre, de glorificarte y darte a ti, Señor, siempre el primer lugar en nuestras vidas. Gracias esta mañana, Señor, por este honor de poder alabar tu nombre, Señor, porque no tenemos las voces de los ángeles, Señor, no tenemos esas melodías, Padre, pero Señor, aquí estamos en tu nombre para tu gloria. Te pedimos ahora esta mañana tu bendición sobre la enseñanza que hemos de recibir a través de tu palabra. Señor, que podamos estar como tierra fértil, listos para recibir la semilla, Señor, de tu palabra y que brote y produzca en nuestra vida, Señor, el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, Padre. No permitas que el enemigo, Señor, la robe, Señor, sino que dé el fruto, Padre, que cumple el propósito para el cual, Señor, tú la has enviado, Señor, y que cada uno de nosotros la atesoremos en nuestros corazones, Padre omnipotente. Gracias. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos y todo esto lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, aquí en el versículo 12, nuevamente Santiago retoma lo que había compartido en los versículos 2 al 4, que es en cuanto al gozo, en cuanto a la alegría, en cuanto al beneficio que traen las pruebas. Como dice el versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estuvimos meditando en cuanto a esto, porque las pruebas traen fruto, las pruebas traen beneficio. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba tiene recompensa y por eso también en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón. Dice, debemos gozarnos entonces, mis hermanos, en las pruebas, porque la prueba es una oportunidad. Recordemos siempre eso, es una oportunidad primeramente para glorificar a Dios a través de ella y que Él reciba toda gloria a través de las diferentes situaciones que pasamos en esta vida, en este mundo, porque hemos de recibir aflicción. Son oportunidad primeramente para glorificarle a Él. También igualmente para que crezcamos en fe. Nuestra fe crece a medida que venimos nosotros y soportamos estas pruebas que vienen. Nuestra fe se va fortaleciendo porque vamos viendo la mano del Señor, su cuidado sobre nosotros, sus bendiciones, su fidelidad. Y con el propósito de aumentar en madurez nosotros, y como dice ahí en el versículo 4, ser perfectos, ser maduros, ser cabales sin que nos falte cosa alguna, pero es necesaria la prueba. La tendencia natural del hombre es quejarse, mis hermanos.
Sabemos que a veces cuando vienen situaciones difíciles, lo primero es a veces venir y preguntarnos por qué me pasa a mí. O a veces entristecernos, porque sabemos que hay situaciones donde a veces necesitamos cosas que hacen falta, necesitamos de repente también comprar algo, hay medicamentos, hay enfermedades, mis hermanos, pero lo que tenemos que recordar siempre es que Dios está con nosotros, Él es fiel y no nos rindamos, no desistamos, no huyamos de la prueba, sino al contrario, recordemos, Señor, esta es una oportunidad. Y la prueba trae bendición, pero no solamente porque es una prueba en sí, sino que Santiago agrega algo más en cuanto a esto de la prueba y la tentación. Dice el versículo 12, bienaventurado, como dijimos, gocémonos, 3 veces gozoso el varón, pero no solamente el que pasa por la prueba, sino que dice el versículo 12, el que soporta la tentación. Mira qué interesante esto, durante la prueba, sí, vemos que hay bendición de parte del Señor, pero aún más importante también es lograr soportar las tentaciones que vienen, las pruebas que vienen. La bendición viene para aquellos que soportan y que salen aprobados, mis hermanos. La bendición completa. Dice también en la versión de la Biblia de las Américas de esta manera, dice, bienaventurado el hombre que persevera. Y qué interesante el de seguir adelante, el de que perdura y que sigue, que soporta y que no importa la adversidad que venga, no importa la situación que se presente, sale aprobado. Y esto es como aquel que se somete a un examen. Y este término que sale aquí de que soporta, de aprobación, aquí recuerda Santiago un término médico, como aquellos médicos griegos que antes de ejercer y que aún todavía antes de lograr ejercer tienen que pasar por un examen y recibir aprobación. Igualmente nosotros, mis hermanos, recibir esa aprobación, salir victoriosos de esta prueba, de esa tentación. Y mis hermanos, como les digo, las bendiciones pueden venir durante la prueba, pero la recompensa completa, el gozo completo, mis hermanos, llega al final de ella. Cuando salimos de ella aprobados, cuando la fe sale después pulida, después de ser pasada como por fuego, el fuego de la prueba. Y es que qué fácil sería recibir el premio sin tener que pasar por una prueba. Qué fácil sería recibir el premio sin tener que correr la carrera, mis hermanos. Qué fácil sería obtener el premio sin hacer ningún sacrificio. Pero mis hermanos, las cosas fáciles y rápidas no son las que atesoramos tanto como aquellas que han costado. Las cosas fáciles no se valoran, pero las cosas que cuestan, mis hermanos, ¿cómo las atesoramos y reciben un valor mayor? Dice, ¿cuántos años tuvo José que esperar para que se cumpliese lo que Dios le había mostrado en sueños? Hasta que él finalmente fue ascendido y fue el segundo después de Faraón, y nadie más alto que él, sino Faraón, solo en el puesto mismo de Faraón. Pero de ahí después también obedeció a lo que José le decía en cuanto a cómo debían hacer. También me pregunto, ¿habrá sido fácil para Abraham subir la montaña con Isaac para sacrificarlo? Imagínense él, aquel panorama de Abraham subiendo toda aquella montaña y el mismo Isaac le preguntaba, ¿dónde está el animalito para el sacrificio? O también cuánto tuvo que soportar Job. Pero mis hermanos, todos ellos obtuvieron la recompensa al final de su prueba. Cualquiera hubiera claudicado, qué fácil hubiera sido, o quejarse, o venir a hacer otra cosa, o decir, yo ya no quiero más esto. Pero mis hermanos, ellos se mantuvieron fieles, soportaron, lograron llegar al final de su prueba, y Dios fue fiel. Dios vino y les bendijo y les dio grandeza, mis hermanos. Dios estuvo ahí con ellos. Y Dios mismo, mire, cuando seguimos leyendo aquí este versículo, dice, pues cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Mis hermanos, el Señor es fiel. Él va a estar ahí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos debe dar ánimo, nos debe ayudar a estar firmes y recordar, fiel es Dios. Esa fidelidad en Él nos debe venir y ser para nosotros como un fundamento para seguir adelante y confiar. Y yo sé que a pesar de lo que está pasando en este momento, hay esperanza porque el Señor está con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará, dice su palabra. Nuestra mirada, mis hermanos, debe estar siempre puesta hacia adelante, hacia lo que viene y no lo que está en nuestras circunstancias. Mira lo que dice la palabra del Señor en cuanto a nuestro Señor Jesucristo en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice, lo que estaba puesto más allá, lo que habría de venir, la recompensa, lo valioso que habría de haber después. Eso, dice, lo llevó a soportar la cruz. Y no puede decir, pero es que Jesús es Dios. Sí, pero también era hombre y lo vemos cuando él fue a orar. Antes de que sucediera todos estos acontecimientos de ser arrestado y ser crucificado, él fue a orar. Y tenía él agonía, él estaba agobiado, él tenía aquel sufrimiento porque sabía que lo que habría de venir era difícil. Pero estuvo dispuesto a soportarlo, soportó la cruz y estuvo dispuesto a llegar hasta el final y entregó su propia vida. Como dice aquí, menospreciando la vergüenza. Mis hermanos, le quitaron la ropa. Él estaba desnudo cuando fue crucificado. Él sufrió todo aquel dolor. Recibió incluso, le pusieron sobre su cabeza aquella corona de espinas. ¿Cuánto golpe recibió? Fue azotado y todo inmolado por nuestros pecados. Pero enmudeció, no se quejó, sino que él miraba aquello que habría de venir, porque nosotros estábamos necesitados y él sabía que lo que habría de haber después no sería comparado a todo lo que él estaba soportando, la recompensa que habría de haber más adelante. Igualmente nosotros, mis hermanos, como dice aquí en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, mire, eso es hasta el final, cuando haya salido de esta prueba, cuando haya salido de ese examen, cuando haya podido salir de todo esto y hayamos salido vencedores de esto, dice, entonces recibirá la corona de vida. Y así también nosotros, mis hermanos, no puestos los ojos en las cosas que están aquí en este mundo. Sí, el Señor nos puede bendecir con cosas de aquí, en esta vida. Nos puede recompensar con cosas de aquí, mis hermanos, pero no es eso lo más importante, sino que debemos estar dispuestos a seguir con la mirada puesta en el galardón más grande que hay, y es la vida eterna, lo que viene adelante. Porque este mundo es pasajero, como lo vimos el domingo anterior, que las riquezas pasan, que la riqueza se marchitará y el rico también pasará. Pero lo que nosotros debemos hacer es estar dispuestos a seguir adelante con la mirada puesta en aquella promesa que viene de la herencia eterna, de la vida eterna. Ahí debe estar nuestra mirada y nuestro enfoque. Sí, el Señor nos puede bendecir con cosas acá, mis hermanos, pero no es esa nuestra esperanza. Más que eso es lo que viene, que es perdurable. Mire como dice Mateo también 5:10-12. ¿Lo tienen ahí, mis hermanos? Mateo capítulo 5, versículos 10-12. Amén. Dice la palabra del Señor así, 5:10-12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y mire por qué son bienaventurados. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, esa debe ser nuestra mirada, nuestro enfoque, mis hermanos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, no por las cosas de este mundo, sino
porque vuestra recompensa en los cielos es grande. No solamente hará recompensa ya, pero dice todavía es grande, es valiosa, es mucho mejor las cosas que vienen y vale la pena, mis hermanos, estar dispuestos a padecer y a sacrificarnos por eso, estar dispuestos, mis hermanos, a soportar todo esto, que solamente es un momento. ¿Y qué puede ser una vida aquí comparada a toda una eternidad? Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es nada nuevo, mis hermanos. Todo esto que podemos llegar a padecer, a sufrir, no es nada nuevo. Los profetas ya lo padecieron también. Nuestro Señor lo padeció. Y si Él lo padeció, dice también nosotros habremos de padecerlo. Pero estamos dispuestos, hermanos, a hacerlo. Estamos dispuestos a soportar la prueba. Estamos dispuestos a soportar la tentación y a pesar de aquella situación que hay, a mantenernos firmes. Ahora, fíjense bien que algo que nos ayudará a mantenernos firmes, mis hermanos, y es que debemos recordar el amor que debemos tenerle nosotros a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El amor, mis hermanos, es algo que nos va a ayudar, algo que debemos mantener siempre nosotros en nuestro corazón, que a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo por amor a ti. Porque dice aquí, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y es ese amor que nos debe impulsar a seguir adelante. Como dice Juan 14:15, cuando nosotros queremos venir y hacer nuestra propia voluntad, cuando nosotros queremos venir y hacer aquello que nosotros creemos que es conveniente para nosotros, dice Juan 14:15, el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, mire la condición, si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos entonces preguntarnos, hermanos, ¿cuánto amamos realmente al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer por Él? Y esto es lo mismo que Él pedía al pueblo de Israel allá en Deuteronomio 7:9. Esta petición, esto de amar al Señor no es nada nuevo. Dice también Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Decía entonces también al pueblo de Israel, conoce a tu Dios, conoce a Jehová. Y dice, Él es fiel y Él guarda el pacto. Decía eso el pueblo de Israel, Él guarda sus promesas a los que le aman y guardan sus mandamientos. Igualmente nosotros, mis hermanos, si es ese amor a Él que nos debe también impulsar y llevar adelante a soportar. Y recordemos la siguiente vez que venga la prueba. Señor, aquello está, pero Señor, por ese amor, Señor, yo te amo y no importa lo que esta carne quiere, no importa la tentación que venga y esté puesta delante, no voy a sucumbir porque yo sé que aquello no te agrada, aquello no es bueno. Y sé que tú eres fiel y estás conmigo y has prometido galardón grande más adelante. Esto no se compara. Por amor a Cristo, por amor a nuestro Señor, mis hermanos, estaremos dispuestos incluso, como decía Pablo, vamos a Filipenses 3:8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Es que realmente el amor, mis hermanos, cuando hay amor, estaremos dispuestos a hacer cualquier sacrificio. Mira lo que dice, lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Y dijo él, y ciertamente, mire, esto es algo fijo, esto es seguro, esto es cierto. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Dijo, todo lo de aquí no me importa y estoy dispuesto a dejarlo. Y es más, lo he dejado y lo tengo como por basura
Que cuando uno busca esta traducción y el significado de esto es tenido como por estiércol, como por lo menos, por lo que es lo más vil, y no importa, dice todo esto, lo que hay en este mundo. Pero por el amor a Cristo, dijo Pablo, lo he dejado todo, con tal de ganar a Cristo, con tal de yo venir y estar con Él. Igualmente nosotros, mis hermanos, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, estemos dispuestos a resistir y a no caer, Señor, porque te amo, porque yo quiero lo mejor y sé que debo agradarte y quiero agradarte. Cuando hay amor, mis hermanos, no va a ser una carga. Cuando hay amor, mis hermanos, no va a ser por obligación. Cuando hay amor, mis hermanos, vamos a estar dispuestos a resistir y a seguir adelante. Pero la pregunta es, ¿por qué cedemos entonces a la tentación o la prueba? ¿Por qué de repente cuando viene, mis hermanos, nos vemos que hemos caído en ella? ¿Por qué de repente después decimos Señor, qué barbaridad, por caí en esto? ¿Por qué lo hice? Cuando después de que hemos caído en algo y vemos después la consecuencia y entonces nos lamentamos porque eso viene como consecuencia de caer en la tentación o no pasar la prueba. Dios es fiel, mis hermanos. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda situación de prueba o tentación, mis hermanos, Dios es tan fiel con nosotros que dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En otras palabras, no hay excusa. En otras palabras, mis hermanos, hay siempre una salida, sino que dice que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero mis hermanos, cedemos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Cuando decimos, no estoy dispuesto a perdonar, ¿sabe por qué es? Porque pensamos en nosotros más que en el Señor y más que en los demás. Cuando decimos, no estoy dispuesto a poner la otra mejilla, es porque no estoy dispuesto a someterme y pensar yo cómo yo me voy a someter a esto. Es porque nos mostramos nuestro amor a nosotros más que al Señor y más que al prójimo. Cuando yo digo no es posible que yo sufra tanto, es porque nos ponemos primero antes que los demás y nos olvidamos del sacrificio de Cristo que estuvo dispuesto a dar todo por nosotros. Cuando pensamos no estoy dispuesto a dejar esto, es porque a mí me gusta y me pongo primero yo antes del Señor y decir, Señor, todo lo he entregado a ti y todo esto es tuyo. Como cuando dijimos del rico que se humilla y dice, Señor, aunque tengo todo esto, esto es tuyo y no dependo de todo esto, sino de ti. Hoy pensar, yo no merezco esto. ¿Cómo yo voy a padecer esto? ¿Yo voy a sufrir esto? No es posible. ¿Por qué? Porque nos ponemos nosotros antes. Y lejos de amar a Dios, de repente nos estamos amando más y estamos buscando nuestro propio beneficio antes de buscar nosotros al Señor. Mis hermanos, Él no necesita de nosotros. Él es Dios. Los que necesitamos somos nosotros de Él y amarle a Él, mis hermanos. Queremos ver la bendición a veces, mis hermanos. Este mundo quiere ver la bendición sin estar dispuestos a pasar por la condición y la prueba. Y eso no funciona así. El Señor siempre ha dicho, si obedecéis, entonces habrá bendición. Si soportamos, vendrá la recompensa. Lamentablemente muchos quieren el beneficio del Señor, pero no están dispuestos a sacrificar para el Señor. Y seamos honestos, mis hermanos. Nadie cae solamente porque, caí, sino que realmente es porque hemos decidido hacerlo y es porque no hemos estado dispuestos a soportar. Es porque no hemos estado dispuestos a amar al Señor por sobre todas las cosas en ese momento. Es como dijo Lucas 10:27.
Cuando preguntaron cuál es el grande mandamiento que hay en la ley. Y el Señor le dijo, ¿qué lees en la ley? Le dijo aquel, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Nuevamente digo entonces, mis hermanos, es el amor lo que nos hace dispuestos a cualquier sacrificio y a pagar cualquier precio y aún estar dispuestos a dar nuestra propia vida por amor. ¿O es que acaso se nos ha olvidado cuando estábamos aquellos que estamos casados y estábamos tratando de conquistar a aquella que es ahora también nuestra esposa? ¿Cuánto no estábamos dispuestos nosotros a sacrificar con tal de agradarle? ¿Cuánto no estábamos nosotros dispuestos a padecer y a sufrir y tener que tal vez caminar a saber qué distancia o tener que agarrar buses o tener que hacer tanta cosa con tal de querer agradar a aquella que estaba en nuestro corazón? Igualmente con el Señor, mis hermanos. Si realmente amamos a Dios, vamos a estar dispuestos. Y yo recuerdo lo siguiente, y no me va a dejar mentir el pastor Eddie que está aquí también. Yo recuerdo cuando veníamos de San Jorge con el pastor, me parece que también venía a veces alguna que otra vez, tal vez su familia completa, o veníamos solo nosotros dos, y a veces también venía con nosotros y traíamos con nosotros a Sandrita, a mi esposa. En aquel entonces ella ni se imaginaba cuáles eran mis intenciones, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando ella venía, mis hermanos, yo estaba dispuesto a pagar el restaurante de KFC y de tenernos ahí y comer, con tal de saber que iba a tener un poco más ahí para poderla ver, mis hermanos, aunque ella ni se imaginaba. Así es, ¿verdad, pastor? Pero mis hermanos, no me dolía pagar y estaba dispuesto a hacerlo. ¿Y sabe por qué? Por amor. Ella ni tenía la idea, pero yo quería solamente poderla ver un poco más. Y mis hermanos, es igual con el Señor. Si realmente amamos al Señor, vamos a estar dispuestos, pero la pregunta es, ¿cuánto le amamos? ¿Cuánto estamos nosotros realmente dispuestos a padecer por su nombre, por su causa? Y recordemos, Él estuvo dispuesto a dejar su cercanía con el Padre. Estuvo dispuesto a dejar todas esas riquezas y estar allá en los cielos, allá en el trono, allá, mis hermanos, con todo aquello y venir y humillarse y nacer en un pesebre y padecer, ser humillado por amor a nosotros y aún a entregar su propia vida y recibir el peor castigo que había en aquel entonces, que era la muerte de cruz, el castigo más severo por amor. El amor, mis hermanos, por eso decía Pablo que si podía él venir y hablar las lenguas y tener la fe más grande y mover montañas y todo, pero si no tenía amor, nada soy, nada de esto me sirve. ¿Cuánto amor hay de nosotros para el Señor, mis hermanos? Por eso dice el Señor aquí en versículo 12 que Él ha guardado y Él tendrá toda esta corona de vida, esta recompensa y la ha prometido a aquellos, dice, a los que le aman, que están dispuestos a seguir y no importa, mis hermanos, pero aunque esté aquella prueba, aquella tentación, a no desviarse, sino a seguir adelante, Señor, por amor a tu nombre. ¿Y cuál es la diferencia, dirán algunos, entre la tentación y la prueba? ¿Qué es tentación y qué es prueba? Según vemos este juego de palabras aquí en Santiago. Y es que la prueba, mis hermanos, va orientada la prueba a un beneficio espiritual, a un crecimiento, mientras que la tentación tiene un enfoque de hacer caer en el pecado, de arrastrar hacia el mal. Y fíjese bien lo siguiente. Aquí ahora Santiago se encarga de hacernos ver nuestra maldad. A continuación vamos a ver en estos versículos que vienen y nos hace ver Santiago realmente quiénes somos y cómo somos nosotros y qué es lo que hay en nosotros, mis hermanos, para que no dependamos de nosotros, para que tengamos el cuidado y no nos confiemos. Dice los versículos ahora 13 al 14.
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Sino, mira ahora el contraste, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Estaba sucediendo algo aquí en la iglesia cuando escribió Santiago. Muchos estaban atribuyendo esas tentaciones y esas cosas al Señor. Y decía Santiago, no, eso no es así, hermanos. No os equivoquéis. Que nadie diga que es la tentación expuesta de parte de Dios. ¿Él puede poner prueba? Sí. Le pidió a Abraham su propio hijo. Pero la tentación, esto no viene de parte de Dios, porque la tentación, dice, lleva hacia el pecado y hacia el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Él nunca va a ir hacia lo malo y nunca va a hacer lo malo porque Él es justo, Él es santo. Él no tienta a nadie. No echemos la culpa a Dios. Y sabe qué interesante también dice que aquí tampoco es mencionado el diablo. No echemos la culpa al diablo tampoco. Siempre lo más fácil es echarle la culpa al pobre diablo. Pero mis hermanos, miremos aquí cuál es nuestra propia naturaleza para que reconozcamos la necesidad que tenemos nosotros de acudir a la fidelidad de Dios siempre. ¿Está usted en una prueba? No se confíe en su propia prudencia, dice la palabra. Busquemos al Señor. Estamos en medio de una tentación, tengamos cuidado, porque mis hermanos somos débiles, pero el Señor es fiel. Y mira lo que dice acá, si no, dice que cada uno es tentado. ¿Y de dónde viene esta tentación? Dice, cuando de su propia concupiscencia, de nosotros mismos viene la tentación, mis hermanos, de nuestro propio corazón. Dice que y la concupiscencia, ¿qué es esto de la concupiscencia? La concupiscencia son aquellos malos deseos, malos pensamientos, aquella codicia, el deseo del mal que hay por naturaleza en nosotros. Y de ahí mismo viene esta tentación. De ahí mismo, mis hermanos, viene esto y es de nosotros mismos. Y mis hermanos, somos nuestro peor enemigo. Porque nuestra propia carne nos lleva hacia el mal y por eso no podemos confiar en nosotros. Por eso, mis hermanos, debemos rendirnos al Señor y decir, Señor, no dependo de mí, sino dame las fuerzas para resistir, porque yo soy débil. Como decía Pablo en Romanos 7, 14 al 25. Buscamos ahí, mis hermanos. Dice la palabra del Señor así. Amén, hermanos. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nosotros mismos, mis hermanos, de nosotros no se origina lo bueno. De nosotros no se origina querer hacer el bien. De nosotros no se origina el poner la otra mejilla, el perdonar a los demás, el estar dispuestos a dar nuestra propia vida, no se origina de nosotros. Dice, porque no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miren qué interesante lo que dice Pablo. Hay algo que yo puedo observar y está esta ley. Lo malo, mis hermanos, está en nosotros. Y nuestro corazón, como dice la palabra, es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá, mis hermanos? Somos malos y por eso debemos venir y reconocer, mi Señor, hay en mí maldad, pero ayúdame, dame fortaleza. Tu espíritu que mora en mí. Señor, ayúdanos a soportar
No podemos confiarnos en nosotros mismos. Y fíjese qué interesante esta palabra que dice aquí de ser, dice atraídos. Porque esto dice, esta concupiscencia, estos malos deseos que hay en nosotros, esta codicia hacia el mal, venir y codiciar aquellas cosas de este mundo y quererlas para nosotros sabiendo que son malas. Dice que son, dice, esto de ser atraído por ellas es como arrastrado, sacado afuera hacia algo. Imagínense cómo puede ser esta concupiscencia. Y esto es como cuando usted quiere ir de cacería y atrapar a un animal. Y el animal tal vez está encerrado en su agujero, en un lugar de protección. Pero el cazador viene, pone su trampa y en la trampa pone aquel cebo, pone aquella carnada. Y el animal al sentir aquel olor de aquella carnada y siente que es algo rico, siente que de repente si lo come va a ser agradable y es arrastrado a salir de su agujero. Pero cuando viene y quiere ir por aquello, mis hermanos, es atrapado. Así es la concupiscencia en nosotros. Así fue como cuando vino David y pecó. Fue atrapado y vio aquella mujer y fue atraído y vino arrastrado a hacer lo malo. O Adán y Eva también. Tengamos cuidado, mis hermanos, somos malos. Somos malos, hermanos. Reconozcamos que en nosotros solamente hay maldad y que por eso necesitamos, mis hermanos, venir y acudir a nuestro Señor. Y vemos ahora que entonces cobra más importancia, más relevancia aquellos dos pasajes de la Escritura que son, por ejemplo, Filipenses 4, 8 al 9 y el Salmo 1, 1 al 2. Dice Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Llenémonos de cosas buenas. Llenémonos de la palabra del Señor, del conocimiento de Él. Estudiemos la palabra. Y llenémonos de todo esto para que cuando venga la tentación podamos reconocerla y decir no. Y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Jóvenes, ¿qué están metiendo en su mente? Hermanos, ¿qué es lo que estamos nosotros poniendo en nuestra mente? O sea, ¿qué es lo que más llama nuestra atención? Tanta facilidad que hay hacia el mal. Con esta tecnología, que todo el mal está al alcance. Pero dice aquí la palabra que lo que debemos nosotros pensar son todas aquellas cosas buenas y agradables. Como lo dice también el Salmo 1, 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, dice todo lo contrario, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Llenémonos entonces de cosas buenas, hermanos, y reconozcamos que la manera de combatir esta carne es, primeramente, a través de la palabra del Señor, de rendirnos a ella, de venir en ayuda a nuestro Dios y en amor, estar dispuestos que aunque nos duela y nos cueste, mis hermanos, por amor al Señor, seguir adelante. Sigue diciendo el versículo 15, perdón, el versículo 15 ya en Santiago, perdón, capítulo 1. Y aquí entonces ahora Pablo nos hace ver, perdón, Santiago nos hace ver el orden. ¿Cuáles son los pasos en los cuales el pecado se lleva a cabo? Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, mire bien, aquel mal deseo, aquellas cosas malas en nuestra mente y en nuestro corazón, si estamos alimentando esto aún todavía más, mire, esta concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
Mis hermanos, nadie juega con fuego y no sale quemado. Pero si estamos atesorando aquellos malos pensamientos, si estamos nosotros atrayendo cosas malas a nuestra mente, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Con quién nos estamos relacionando? Y lejos de alimentar lo bueno, alimentamos lo malo. Concupiscencia, tarde o temprano, traerá el pecado. Caeremos, sucumbiremos a la tentación y esta prueba no vamos a salir bien, sino al contrario, vamos a salir aplazados. ¿O acaso no nos acordamos de Sansón? Los padres le dijeron, ¿no hay acaso mujeres entre los hermanos tuyos aquí en tu pueblo? Sino que él prefirió a aquella mujer y se rindió a ella y hasta que vino y le cortó su pelo, le sacaron los ojos, dice a Sansón, y hacían burla y escarnio. ¿Por qué? Porque jugó con el pecado, jugó con aquella concupiscencia, qué mal deseo tener aquella mujer, lo llevó al pecado y después al final quedó él para burla. Y mis hermanos, eso es lo que dice aquí. Dice, mire lo siguiente, la concupiscencia da a luz el pecado. Y después dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El dolor, la consecuencia del pecado, mis hermanos, traerá vergüenza y traerá dolor definitivamente a todo aquel que viene y cae en él. Sansón en los últimos días dijo, Señor, permíteme, solamente una vez más, dame esta fuerza. Cuando él sentía todo aquel escarnio que recibía. Sufrió y padeció y reconoció entonces que su fuerza no venía realmente de su cabello, sino de parte de Dios, porque ya estaba rapado. Ya había perdido, pero reconoció, dame. Y el Señor le permitió, mis hermanos, pero cuánto más habría sido. Mis hermanos, el pecado nos trae a nosotros vergüenza. El pecado va a traer a nosotros nada más, sino que la muerte, el dolor. Y algunos literalmente así les trae la muerte. Tal vez de repente no a nosotros así, de una manera así drástica. Pero hemos escuchado casos que aquellos que han caído en pecado han muerto. Miren lo que pasó en Génesis 3. Recordemos lo que pasó allá con Adán y Eva. Dice la palabra, y vio la mujer, miren lo interesante, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable. Ahí está la concupiscencia. Ella vio, ella deseó aquello malo. Ella deseó venir y aunque sabía que no era correcto hacerlo, pero lo tuvo en su corazón, lo codició. Árbol para alcanzar sabiduría, para ser como Dios, le dijo Satanás. Y esta concupiscencia en ella la llevó al pecado, porque después dice, tomó del fruto y comió. Y también su marido, el cual también comió, dice así como ella. Mis hermanos, ¿qué estamos codiciando? ¿Qué estamos deseando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos atesorando en nuestros corazones? ¿Qué pensamientos hay en nuestra mente? ¿Qué estamos metiendo nosotros en nuestra cabeza? Y así pasó con esta mujer. Primero vio, después sintió que era agradable, lo codició en su corazón. Luego tomó e igualmente dio a su marido. ¿Y qué pasó después? Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Mire, trajo vergüenza aquello. Vieron que estaban desnudos y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día. Y el hombre y su mujer, mire, se escondieron porque había vergüenza por causa del pecado. Y eso es lo que trae el pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué acaso no nos sentimos miserables, hermanos, después de haber pecado?
¿Que acaso no nos sentimos insignificantes y nos sentimos nosotros desagradables delante de Dios, que no queremos ni siquiera ir en oración porque sabemos que hemos pecado? Porque eso es lo que trae el pecado, mis hermanos. El pecado no nos dice cuánto nos va a costar. El pecado simplemente como que promete algo. Recordemos, es como aquel cebo, es como la carnada que cuando el animalito viene, sale de su agujero y la agarra, ahí quedó atrapado, mis hermanos. Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos, hermanos. Seamos honestos. Dios no pone estas situaciones en nuestra vida, vienen de nosotros mismos. Y nosotros somos los que necesitamos del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno viene de Dios y Él es fiel. Dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Y así como ha aborrecido el pecado antes, lo aborrece hoy. Pero así como Él ha sido fiel, Él sigue siendo fiel hoy. Tan fiel que en medio de la tentación, mis hermanos, no nos equivoquemos. Hay una salida que Dios la da, pero a veces no estamos dispuestos nosotros a tomarla, porque a veces nos amamos más a nosotros mismos que realmente amar a Dios y su santidad. No erréis, dice él, porque mire que Dios ha sido bueno, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Toda buena dádiva, ¿qué nos ha dado Dios? Sino que estuvo dispuesto a darnos su propio Hijo para salvación y perdón. ¿No nos ha dado Dios, perdón, acaso su Espíritu en nosotros? ¿No nos ha dado Dios acaso la salida para soportar? ¿No acaso podemos venir nosotros a través de Cristo y orar? Y cuando venga la tentación realmente poder soportarla. ¿Acaso no nos ha llamado a Dios para que vivamos nueva vida en Él? Y así, mis hermanos, ser para Él, ser de Él, porque nos escogió y nos llamó para que vivamos una vida, no en el pecado, sino una vida para su gloria. Pero la pregunta es nuevamente, mis hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a padecer por amor a Cristo? Y aun cuando esta carne nos impulsa y nos lleva hacia el mal, hacia el pecado, estar dispuestos nosotros a decir no, sino que golpeamos esta carne y la ponemos en servidumbre por amor a Él. Dios es fiel, mis hermanos. La pregunta es, y aquí donde quiero venir, y cada uno de nosotros, ponernos nosotros y evaluarnos nosotros mismos. Dios es fiel, pero la pregunta es, ¿qué tan fieles estamos siendo nosotros al Señor y a su palabra, hermanos? ¿Realmente estamos dispuestos a dejar la tentación, a huir de ella? ¿Estamos realmente dispuestos a decir, Señor, no importa lo que venga, yo quiero seguir adelante porque amo más tu presencia conmigo que todo este pecado? ¿O será que acaso de repente hemos estado chineando un pecado en nuestra vida? ¿O será que de repente en nosotros hay alguna situación que sabemos que es pecaminosa, pero que lo hemos deseado y no estamos dispuestos a dejarla? ¿Cómo estamos nosotros esta mañana delante del Señor, mis hermanos? Esta carne nos lleva al mal, pero Dios nos ha dado una salida. Esta carne nos impulsa el pecado, pero Dios nos ha pedido santidad. Esta carne desea lo malo, pero el Señor nos ha pedido que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Esta carne, mis hermanos, desea las cosas de este mundo que son pasajeras, pero el Señor nos ha prometido cosas mucho mejores. ¿Cómo estamos esta mañana, mis hermanos? ¿Y sabe qué es lo interesante? Que a pesar de que si nosotros hemos caído, mis hermanos, de repente será que nosotros
hemos caído en alguna, en la prueba no hemos salido aprobados, sino que o en la tentación hemos caído y sabemos que hemos pecado. Yo le quiero decir una cosa a cada uno de nosotros. Como dice aquí, toda buena dádiva viene de Dios y en Él no hay variación. Él está dispuesto, mis hermanos, a perdonarnos una vez más. Vengamos entonces a Él. Y si hemos fallado, hermanos, ¿qué condición de repente está usted de pecado? O yo, cada uno de nosotros. ¿Será que hay algún pecado que sabemos que hay en nosotros? Pero ¿sabe qué? Vengamos a Él en arrepentimiento porque Él es fiel. Él quiere perdonarnos. Él quiere que vengamos a Él y vivamos realmente para Él. ¿Hay alguna situación de pecado en nuestra vida que debemos realmente confesar a Él? Yo le digo también, hermano, si de repente usted ha salido adelante de la prueba, yo lo animo también. Siga adelante, que yo sé que cuando hay estas pruebas, esta carne no quiere. Y aún nos puede causar algún dolor temporal, querer algo y saber que no lo debemos hacer. Pero yo le animo, siga adelante, ame al Señor por amor a Él, manténgase firme. Porque la recompensa que viene no se compara a lo que puede ofrecer este mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios y Padre, nuevamente gracias. Mi Dios, somos malos, somos pecadores. Padre, hay maldad en nosotros. Pero Señor, tú nos has dado a tu Hijo, nos has dado salvación, nos has perdonado nuestras faltas. Señor, siendo nosotros indignos, siendo nosotros pecadores, Padre, pero has decidido amarnos. Mi Dios, perdónanos si no te hemos amado como debemos. Perdónanos si nos hemos amado más a nosotros mismos. Perdónanos, Padre, si no hemos estado dispuestos a soportar la prueba, a soportar la tentación. Perdónanos, Padre, si nos hemos revolcado en el lodo del pecado, sabiendo, mi Dios, que el tal no causa más cosas sino vergüenza y muerte. Eres fiel, que aún nos da la salida. Mi Dios, eres fiel, que aún estás dispuesto a perdonar una vez más. Mi Dios, límpianos. Perdónanos, Padre, si hemos fallado. E igualmente, Señor, fortalece a aquellos también que han soportado, fortalece a aquellos que están dispuestos a soportar. Y aún aquellos que hayamos fallado, también igualmente, fortalécenos, mi Dios, para que la siguiente vez que venga la tentación y la prueba, Señor, podamos salir de ellos, Señor, fortalecidos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios, y en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos.